decimos que creció, que era contemporáneo con Jeremías, entonces algo viene a nuestra mente, a los que conocemos un poco la Biblia y lo estamos en el Señor por muchos años. Un profeta contemporáneo de la época de Jeremías. Pero además de eso, este acto y esta predicación en su aspecto específico sucedió en Judá. Pero además de eso, también fue entre el 612 y 588 antes de Cristo. Porque hago mención de estos detalles específicos, porque Habacuc era desconocido. Porque aun cuando digamos, busquemos a Habacuc, nos vamos a perder buscándolo en la Escritura. Porque son más que 3 capítulos, y si la Biblia suya es como la mía, que los papeles de las páginas son delgaditas, y entonces empezamos a buscar, y resulta que está casi llegando a Malaquías para entrar al Nuevo Testamento, donde están los evangelios Mateo en adelante. Entonces hay que retroceder en Malaquías, hay que conseguirse con Sofonías, hay que conseguirse con Ageo, y de por allí entonces está metido Habacuc. Pero cuando usted le dice al Señor, Señor, que le predico una grey que tiene que recibir un mensaje tuyo hoy, septiembre 17 del 2018, domingo en la mañana, entonces usted tiene que pararse en los caminos y preguntar por Habacuc y preguntarle al Señor qué hizo este hombre y que para quién fue dirigido este libro, este mensaje. Y dice la Biblia que este mensaje fue dirigido a Judá, el reino del sur, y a todo el pueblo de Dios en todo lugar del mundo. Qué bueno, en tiempos de Habacuc se acordaron de nosotros. En tiempos de Habacuc se estaba dando esta lección para nosotros, y nosotros no somos tan diferente a lo que en eso pasó. Cuesta predicar un mensaje así cuando la audiencia no ha leído a Habacuc. Pero como Dios es tan bueno y tan misericordioso, entonces tiene que poner en el pensamiento del predicador las palabras adecuadas para que ustedes entiendan el mensaje de Dios para nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Abra su corazón, abra su mente, ponga sus oídos atentos para que reciba la voz de Dios. Pero más tenga un corazón blando para que el Espíritu Santo toque. Alguien dijo el día de ayer, para ser más específico, nuestros presbíteros dijo el día de ayer, porque debo decir que nosotros nos reunimos todos los tercer sábados de mes por 18 años y por el resto de la vida hasta que Cristo venga en la sección de Connecticut en diferentes estados. Tenemos que estar allí los pastores. En principio, mandatorio. Segundo, casi obligado. Y tercero, cuando descubrimos después de tantos años que es un honor ir a reunirse y a recibir palabra de Dios y a recibir el mensaje de Dios y a llenarse de la gloria de Dios y a ver sus compañeros y a orar juntos por otros. Todo eso lleva años. Por eso es que y él decía que realmente la preparación de mensajes, la preparación de los eventos es algo tan importante. Y él decía algo que tocó mi corazón porque yo sé de muchos que le ha costado más que a mí. Quizás yo soy el menos que debo decirlo en cierta manera. El pastor ha tenido que cargarse de alguna familia o de alguien específico, ha tenido que llevarlo al hospital, ha tenido que llevarlo a la escuela, ha tenido que llevarlo a los niños, ha tenido que pararse a las 3 de la mañana para orar por él, ha tenido que llevarle una compra, ha tenido que hacer eso. Y al final del tiempo, cuando las cosas menos esperan, esa gente se va. Y él decía más aún, y se va con razón, porque nada de eso retiene a una persona en la iglesia de Jesucristo. Todo eso, yo le agrego, es cosmético. Todo eso es lo que la iglesia de hoy, hablaba él, y hago un paréntesis, es lo que le está sucediendo hoy. Están acomodando la situación para que la gente se quede. Y eso es bueno. Pero será bueno hasta el día que la iglesia, la persona, le dé la gana de irse. Porque para que se quede, tiene que haber sido convertido a los pies de Cristo. Y la iglesia tiene que cumplir la labor de que las personas que están aquí, todos ustedes y los que han de llegar y los que no están hoy por alguna razón u otra. Entonces, entiendan que solo se puede estar aquí si se ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Para estar 18 años aquí,
para estar 5 años aquí, para estar 10 años viniendo todos los domingos y predicando el evangelio, o sentado adorando al Señor, o echando adelante, hay que haber aceptado a Cristo como Salvador. Porque cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las situaciones difíciles, también tú puedes llevar tus dudas y tus interrogantes a Dios. También tú puedes acercarte a Dios como lo hizo Habacuc. Y quiero tener el texto hermoso de capítulo 3, versículo 4 de Habacuc, la parte B. La parte B en teología o en cualquier parte, digamos, de número, es que es la segunda o la tercera parte del texto, pero no es la primera. Y en este caso es la parte B, la segunda parte del texto, que dice, mas el justo por la fe vivirá. Diga conmigo, mas el justo por la fe vivirá. ¿Verdad que es bonito ese texto? Vamos a decirlo de nuevo. Mas el justo por la fe vivirá. Ese texto no se va a olvidar jamás. Pues nosotros somos justos. Pues nosotros somos justificados por la fe. Porque nosotros somos lavados con la sangre de Cristo. Porque nosotros somos la familia, los hijos del Rey. Porque nosotros somos lo apreciado por Dios, lo que por Cristo vino a morir en el Calvario. Por lo tanto, más el justo por la fe vivirá. Esa porción de la palabra nos va a llevar que debemos siempre, en cualquier circunstancia, aún saliendo de este templo, es pasar de la duda a la fe. Porque las dudas no van a dejar de venir. En todas las circunstancias de la vida, la duda. Y la duda se mete por cualquier lado. Pues hay gente chequeándole los teléfonos a sus compañeros o a sus compañeras. Y usted cree que porque iPhone trata y todas las telefónicas tratan siempre de buscar lo mejor. Ya no es el fingerprint, ya es la mirada. Cuidando la información, pero la duda llega. La gente tiene duda. La gente se le pone la duda por cualquier cosa. Pero nosotros debemos pasar de la duda a la fe. Porque la Biblia dice que más el justo por la fe vivirá. Oiga bien, vivirá. O sea, nuestra vida diaria, nuestro amanecer, nuestro acostarnos, nuestro caminar, nuestro todos los días es por fe. Suena en este tiempo, nos suena muy poco, repercute muy poco en una nación que todos lo tenemos, en una nación que quizás usted pues ni necesitaría, entre comillas, ahora con nosotros aquí. Usted tiene todo. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Por qué vinimos? Estamos aquí. Y cuando yo estoy hablando de esa manera, no son mis quejas pastorales, no tengo ninguna. Es que me tocó leer Habacuc y me tocó hablar de un Habacuc reclamando. Me toca hablar de un hombre, de un profeta que se levantó en los tiempos de Jeremías, contemporáneo con ese profeta también, con dudas, con inquietudes, con reclamos. Dice la Biblia que en su primer capítulo Habacuc le preguntaba a Dios, ¿por qué los malvados se quedan sin castigo? Y en su capítulo 2, Dios le responde a Habacuc y le dice, el juicio llegará, aunque lento, llegará. Porque ese es el Dios que nosotros conocemos. El Dios que nosotros conocemos no miente. El Dios que nosotros conocemos ha dicho que nos va a cuidar y ha dicho por la fe vivirá y entiende que Él va a cuidar de ti siempre. Y aunque se levanten los malvados y aunque la situación de gobierno no sea la adecuada en el país, porque si vamos a recordar, es importante considerar que ese tiempo había un rey que había dado edictos, que había puesto cosas en la Constitución que ayudaban al pueblo, pero había muerto. Y vinieron a reinar otros reyes sin temor a Dios. Y después los hijos y sus nietos, los cuales abolieron aquellos momentos maravillosos que podía tener el pueblo.
Y Habacuc comienza a reclamarle a Dios cómo es posible que esto le pueda suceder al pueblo. Y el Señor le dice, no te preocupes por eso. Los babilonios, los extranjeros, los usaré para que le confronten al pueblo y que lo confronten, pero yo me vengaré de ellos, de los babilonios también. Pero el pueblo tiene que aprender que por encima de todo hay un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Que en la soberanía de Dios, Dios ha prometido cuidarnos. Que en la soberanía de Dios, Dios ha prometido estar al lado de nosotros. Que hemos tenido que tener situaciones en la nación como las que tenemos ahora, políticas y fuertes, que nuestros inmigrantes no pueden estar y todos lo somos, la mayoría de los que estamos aquí, no podemos estar tranquilos caminando las calles, porque se ha levantado un ejército de incomodidad contra nosotros. Pero Jehová tiene cuidado, porque este libro y estos momentos fueron escritos para aquel momento a Judá, pero también para todos los pueblos alrededor del mundo. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Porque se vislumbraba que este tiempo pasaríamos momentos difíciles, pero el Señor dice, aún más el justo por la fe vivirá. Yo recuerdo que estos textos bíblicos son de los años de antes, cuando crecimos en el Evangelio, los que tenemos años en el Señor. Pero este texto bíblico se hace una realidad cada vez que usted tiene que pararse en la mañana. Párese diciendo, el justo por la fe vivirá. Esto no se trata de que tengo, del cheque, de lo que viene, de la comodidad, de lo bonito que se va a ver el parking, de lo que estamos haciendo, de lo que pueda haber. No, eso es que todos los días es un conflicto, es un día que el enemigo tratará de que tú pierdas la oportunidad de tu vida. Pero tú levantarás bandera diciendo, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe. No se sienta tan cómodo en el sitio donde usted está, porque usted vive por la fe. No se sienta tan cómodo con todas las cosas que tiene. No. El justo por la fe vivirá. En un abrir y cerrar de ojos, una tormenta le pasó al sur y el norte de Carolina y se llevó un poco de casas y murieron algunos, y no fue tan fuerte como se esperaba. Y con un abrir y cerrar de ojos, la gente, viene el llanto, viene el lloro, viene el cambio. Y no estamos muy lejos, eso está pegando al lado. Y no estamos hablando para intimidar al pueblo, es para que el pueblo sepa que en los tiempos de Habacuc sucedió, pero es para nosotros también. El reclamo de Habacuc ante Dios, ¿por qué nos toca también a nosotros? Pero ahí estaba una vivencia, ahí estaba algo maravilloso. El juicio, aunque sea lento, le va a llegar a los que se han levantado contra el pueblo de Dios. El juicio, aunque sea lento, se va a llegar a los que te han tocado, a los que te han hecho incómoda la vida, a los que fueron piedra de tropiezo. Y no lo digo, hermanos, con alegría, lo digo con tristeza en mi corazón. Porque el Señor lo hará. Y el capítulo 3 es el capítulo donde Habacuc hace una oración, hace un cántico de un salmo, donde hace esa oración que leímos comenzando. ¿Cuál es el propósito que Dios quiere que tú te enteraras de que Habacuc existía en la Biblia? Y los sucesos de estos 3 capítulos. Es que Dios tiene las riendas del mundo. Y yo coloqué a esta parte algo entre paréntesis. Le dije, Señor, permíteme colocar algo aquí. Dios tiene las riendas de tu mundo también. Porque cada cabeza es un mundo. Porque cada cabeza tiene sus propias circunstancias. Y por eso dice que nadie aprende en cabeza ajena. Usted le aconseja y le dice, no te vayas por ese camino, pero usted da media vuelta y las personas van por ese camino. Y más adelante viene después el llorar y el crujir de dientes y la abrazadera. Y usted ya no le puede ni decir, pero yo te dije, ya usted no le puede ni decir. Porque la persona se siente tan culpable, tan guilty, que tanta es la lágrima que no hay tiempo para reprimirlo. Cada cabeza es un mundo. Aún de ese mundo Dios tiene el control. Aún de ese pequeño mundo o gran mundo de tu cabeza Dios tiene las riendas. Y no las tienes porque tú y yo se la damos. La tiene porque Él lo dijo. Y las toma muchas veces
porque somos sus hijos, porque somos su pueblo, porque nos cuidan como a niños, como usted cuida a su bebé. ¿Quién lleva las riendas de su niño? ¿Usted o él? Hello. Hay niños en la iglesia, espiritualmente hablando, que ellos quieren llevar las riendas, pero el Dios nuestro es soberano. Él lleva las riendas. Dele gloria a Dios, denle un aplauso al soberano Dios. Pero eso no significa que nosotros, los nenes de Dios, nos querramos hacer las cosas a nuestra manera. El marco histórico de esta biografía de este hombre y de los sucesos era que Babilonia se había convertido en una potencia, o se convertiría en la potencia mundial dominante de ese tiempo. ¿Me suena algo a este tiempo? Yo no iba a entrar en un mensaje apocalíptico. Hay gente que los predica y se emocionan predicándolo. Y yo me siento allá y los admiro y hasta afiches sacan temas apocalípticos. Y yo digo, gloria al Señor, por lo menos hay quien dé los temas apocalípticos. Pero para ese entonces Babilonia se convertiría en potencia mundial dominante. Y Judá experimentaría la destrucción de esa potencia casi inmediatamente. Y Abacú estaba diciéndoselo al Señor. Gloria a Dios que un profeta desconocido estaba hablando con Dios como en los tiempos de Job. ¿Por qué, Señor? Hoy por hoy todavía tenemos hombres y mujeres, y espero que los hayan y muchos más, que clamen por la nación, clamen por los que están en gobierno, clamen por los que están en el ejército, clamen por los que dirigen la ciudad, clamen por lo que suceda, para que podamos vivir en sana paz, para que no nos estén recortando los fondos aquí en el estado o en la ciudad, para que no nos estén dando tanto hard time a la hermana Olga, le estén dando con el terreno, para que se salven las almas y haya oportunidad para tener más gente en la iglesia que pueda venir a los pies de Cristo. La gente anda por allí desbandada. Abacú estaba clamando, esto no puede ser, Señor, ¿por qué está pasando todo esto? Pero no se olvide del título, también puedes llevar tus interrogantes a Dios. Él se las llevó a Dios, como Job se las llevó a Dios, él llevó sus dudas a Dios. Y yo cuando leía a Job en algunas ocasiones que me ha tocado pasar por allí, yo veo cómo Job tuvo que entonces, y le hago una comparación con Abacú, con la oración de Abacú, y mira cómo tiene que, porque Dios puede, hermano, hacer lo que quiera. Dios puede parar la tormenta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero Dios puede dejar que la tormenta siga. ¿Cuántos dan gloria a Dios también? Los glorias no son muy parecidos en un lado y en el otro. Yo he visto esta región llena de nieve que a mí me tiemblan las piernas, no porque yo venga de un país que no había nieve. Y del tipo de trabajo que tenga, no me permiten cerrar, porque nosotros somos un warming center o un cooler center, que es en español. Bueno, que somos un centro para calentarse la gente cuando hay invierno, cuando hay nieve, para protegerse. Y en el verano somos un centro para que ellos tengan aire acondicionado. Y cuando yo salgo a mi casa, la nieve comienza a llegar, pero yo tengo que ir al trabajo. Y ahí todo el mundo se está quejando. ¿Y qué le pasa a la directora? ¿Y qué le pasa a la alcaldesa? Que porque todavía no han cerrado. Están esperando que la nieve caiga bastante, para entonces mandarnos a la casa para esos tapones que hay por ahí. Y en efecto, hablamos tanto que sucede así. Entonces me toca meterme en un McDonald's por allá en la 95, no sé qué, y hay que quedarme allí sentado tomándome un café y llamando por teléfono. ¿Están bien en casa? Sí, aquí estamos bien, aquí está todo. Aquí se ve que hay como 5 pies afuera. No, un pie. El Dios que para una tormenta también puede en su soberanía dejarla que siga. Y nosotros no escapamos de eso. Y el pueblo de Judá no escapaba de eso. Pero había un hombre que también llevaba sus dudas ante Dios. Había un profeta desconocido que llevaba sus dudas ante Dios. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer en la ira, acuérdate de las misericordias. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Había dicho que todo lo que nos pasa en la vida lo acomodemos a lo espiritual. ¿Vamos a lo espiritual? Olvidémonos de las tormentas de nieve y de los
y de Florence, así se llamaba. Vamos a olvidar un momentico. Nosotros tenemos una tormenta espiritual en este tiempo, en la iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos una tormenta espiritual en nuestras vidas. Nosotros necesitamos que el Señor avive su obra en medio de estos tiempos. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo comience a trabajar en cada corazón. Porque al final del día no importa que hagamos babysit y los pastores o que hagamos los líderes, lo que sea, el que se va ahí termina de irse. Sí, pero si el Señor aviva su obra en medio de este tiempo, si clamamos que avive su obra, si nos pegamos de Él y le llevamos nuestras dudas y le decimos aviva tu obra en medio de este tiempo, el que acepte a Cristo, el que se deje tocar, el que sea lleno del poder de Dios, esa persona va a estar allí en tormenta, esa persona va a estar allí en problemas, esa persona va a seguir a los pies de Cristo siempre y la iglesia va a estar robustecida. Por eso es que nosotros queremos gente que lleguen aquí y acepten a Cristo como su Salvador. Por eso nosotros queremos hombres y mujeres que amen a Dios con todo su corazón. Por eso la iglesia tiene que comenzar a levantar un clamor muy aparte de lo que es construcción, en la construcción espiritual de la iglesia. No nos podemos olvidar del objetivo principal. No es el edificio, no es el parking. Eso no es la única parte. Hay que pedir que el Señor, aleluya, viva su obra en medio de los tiempos que se están viviendo. Los tiempos son nuestros tiempos. Y son tiempos difíciles. Y son tiempos peligrosos. Y son tiempos que desde el púlpito no están saliendo los mensajes que deberían salir. Pero nosotros vamos a decirlo. Cada vez que el Señor lo ponga en mi boca, aviva, Señor, tu obra en medio de los tiempos. Y para que el Señor avive su obra en medio de los tiempos, tiene que haber hombres y mujeres arrepentidos, líderes capaces de pedir perdón por sus pecados y vivir una vida santa, agradable a Dios. Tiene que haber líderes capaces de darle tiempo a Dios en medio del tiempo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová. El Señor le dijo, se lo puso chiquitico. Aquí esto va a ser así, porque Habacuc, tú puedes venir a mí, pero también tienes que escuchar que yo soy soberano, que yo tengo las riendas del mundo, que yo tanto puedo dominar a los babilónicos como puedo a los de Judá. Pero voy a dejar que los babilónicos vengan y le den duro a los de Judá para que los de Judá también aprendan. Nuestra confianza no está en cualquier cosa. Nuestra confianza no está en el edificio. Nuestra confianza no está en el parque. Nuestra confianza no está en la finanza. Nuestra confianza está en un Dios soberano. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Para ellos, en los tiempos de Habacuc, las cosas habían desmejorado. No estaban bien. Hello, pueblo, escucha la palabra del Señor. Para ellos las cosas habían empeorado. El rey bueno, Josías, había muerto. Y yo no voy a hablar de política. Nada que ver con la presidencia de este país, nada que ver con la presidencia de ningún país. Pero el rey Josías había muerto. Y yo les había dicho que habían venido los reyes malos. Cuando la Biblia habla de que vinieron los reyes malos, fueron los reyes malos. Quiere decir que hay reyes buenos que trabajan en función del pueblo y hay reyes malos que no trabajan en función del pueblo, sino de sus propios intereses. Y el pueblo de Judá y el profeta Habacuc parece que estaba viendo la realidad, no estaba en su propio mundo. No estaba en su cabecita que yo tengo una casita, que yo tengo la compra de este viernes, que yo recibí el cheque, que ya yo estoy bien, tengo gasolina en el carro. ¿Está todo bien? No. Habacuc no tenía esa visión chiquitica. Habacuc estaba pensando en todo el pueblo. Habacuc estaba experimentando la necesidad de orar porque sabía que los reyes malos estaban ya echando las cosas adelante.
quitando los beneficios. De esto no se puede hablar mucho, pero no dependa de un cheque, ¿oyó? No piense que todo está bien porque tiene un cheque. No piense porque todo está bien porque usted tiene un trabajo. Hello. No piense que está bien porque todavía el Seguro Social lo están mandando. Hello. Yo sé que después, yo sigo siendo pastor y voy a predicar hasta que el próximo domingo. I'm sorry about el que no le gustó. Y lo digo porque transmiten esto. Y yo sé cuánta gente recibe cheque del gobierno por ahí. Pero yo no hablo nada más de esos cheques. Yo estoy hablando de todos los cheques y de todas las comodidades de donde está viniendo las entradas, de aquí, de por allá. Pero aquí se trata de que el justo por la fe vivirá. Así que trata que la iglesia del Señor necesita ser avivada en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Los reyes malos llegando, recortando beneficios por aquí, recortando beneficios por acá, acortando los aspectos de inmigración, dividiendo la familia, sacando a la gente de la iglesia. Pastores teniendo que dejar las iglesias porque no tenían los papeles. Y eso pasó en California, eso no pasa aquí en Connecticut. Imagínense. Pero el profeta lo dijo. El profeta empezó. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer en la ira. Acuérdate de la misericordia. Porque él sabía que venía. Dios se lo había dicho. Habacuc, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Acuérdese que ya yo le dije. Yo le expliqué a usted que en el primer capítulo Habacuc se encargó de preguntarle a Dios y usted puede preguntarle a Dios por qué usted está pasando por esa prueba. Usted puede acercarse a Dios y preguntarle por qué me tocó a mí. Usted puede preguntarle a Dios, puede llevar tus inquietudes a Dios. Y yo espero que usted se las lleve a Dios, porque Dios le va a dar respuesta. Porque Dios va siempre a tener una respuesta. Que no sea la respuesta que usted quiera es otra cosa, pero Dios le va a dar la respuesta. Dios responde a Habacuc y le dice, aunque el juicio sea lento, va a llegar para los que están atacando a Judá. Dicen los que leen la Biblia, los teólogos, que había una época de silencio. Y Habacuc empieza a cuestionar a Dios por ese silencio. Y ahí es donde yo les dije que me recuerda a Job. Y él hace la pregunta que yo le hago a veces a mi esposa. ¿Por qué? No, ¿qué tal cosa? Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué? Y Habacuc hablando con el Señor. Y él le dice al Señor, ¿por qué? Y el Señor le responde. Y él vuelve, ¿por qué? Y Dios le contesta. Y le da todas las predicciones de lo que viene. El Señor ha querido que usted reciba este mensaje hoy porque no estamos en tiempos buenos, estamos en tiempos difíciles. Porque no estamos en tiempos buenos, estamos en tiempos malos. Porque no estamos en tiempo de que la bonanza financiera va a continuar, sino que se espera que no siga esta bonanza. Y yo no quiero ser un profeta, ni quiero dar predicciones porque eso no es mi trabajo y mi responsabilidad. Yo quiero advertirle al pueblo del Señor que el justo por la fe vivirá. Que aquí debe haber gente que pida a Dios todos los días que avive el Señor su obra en medio de estos tiempos que estamos viviendo. Vea a la gente. Véala, cuando usted trabaje, usted vea a la gente. Si usted trabaja con gente, vea el caminar de ellos, el andar de ellos, vea el estrés correr
en la gente, véanle las caras para que vean. Los tiempos no son iguales. Estamos en tiempos difíciles. Y nosotros estamos llamados a advertirle al pueblo de Dios que el pueblo de Dios se levanta y se mantiene porque es un pueblo que vive por fe. Hello, amén. Sí, díganme conmigo. Por fe. Por fe. Y es que predicarlo no significa que yo me salgo del grupo. Yo también vivo por fe. Y debo en meterme en que vivo por la fe. Recientemente me tocó sentarme con mi esposa y conversar algunas cositas importantes. Y veía en esa relación buena, agradable, de conversación, que se resistían algunas cosas. Y yo le digo, mi amor, no te resistas. Porque el seguro de vida que yo tengo es hasta los 60. Después de los 60 ya yo no tengo seguro de vida. Yo tengo uno hasta los 60. Que Dios me dé vida hasta los 90 y los 100. Eso es Él, el justo por la fe vivirá. Pero si me voy antes de los 60, pues chavo hay. Yo se lo dije a la iglesia, para los cafés y las cosas abajo. Hello, pero si me voy después de los 60, aquí hay que hacer arreglos ahora. Aquí hay que prepararnos ahora. Y la iglesia tiene que estar preparada ahora. La iglesia no puede, aquí lo que hay es frutos de líderes en esta iglesia. Esta iglesia es un granel de liderazgo. Aquí no los engañan a ustedes fácil en ningún lugar. Acude gente de oración, aquí hay gente de palabra, aquí hay gente que ama a Dios, aquí hay gente que ha aceptado a Cristo como Salvador de verdad, pero a ese pueblo hay que decirle que hay que orar y pedir a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. Porque hay algunos que están en las nubes. Porque todavía hay algunos, que no son muchos, no sé cuáles serán, que hoy van a entender con este mensaje que el justo por la fe vivirá, que aquí hay que buscar a Dios, que aquí hay que estar metido en la candela, que aquí hay que venir los domingos a adorar, los martes a adorar, los días que haya que adorar, que aquí hay que estar en comunión todo el tiempo, porque los tiempos son difíciles, porque los tiempos son malos. Porque los tiempos no vienen tiempos mejores, las profecías se van a cumplir y se están cumpliendo una a una, porque las enfermedades no van a parar, porque los milagros pocos se están dando. Así dijo alguien ayer, yo estoy orando este año por milagros. Hello, amén. Algún ángel dice amén allá arriba, amén. La iglesia tiene que moverse a los tiempos de Abacú. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Caminar al templo, aviva tu obra en medio de este tiempo. Que sea una iglesia que además de las programaciones bien bonitas, las que vamos incluso el próximo domingo a las 10 de la mañana, el liderazgo está conmigo allá abajo. Vamos a programar el aniversario. ¿Por qué no? Oh, pero esta palabra repercute hasta el domingo que viene a las 10 de la mañana en la reunión. El justo por la fe vivirá. Aviva la obra, Señor. Aquí tiene que haber gente que le llore a la presencia de Dios, que le doble rodilla, que venga al altar, que le diga, Señor, aquí tenemos que pedir que la gloria de Dios se sienta, se mueva. Y Abacú comenzó su cántico de alabanza, su salmo al final, su oración. En todo esto, y ya después Abacú teniendo la respuesta de parte de Dios, él pudo ver, él pudo palpitar, él pudo vislumbrar el carácter de Dios. Él se dio cuenta que Dios es soberano. Se dio cuenta que Dios tiene el control y la rienda de todas las cosas. Él arrancó a hablar y tú puedes hacerlo. Tú puedes presentarle a Dios tus inquietudes. Tú puedes presentarle a Dios tus dudas. Y eso te va a llevar a reconocer lo que reconoció Abacú. Abacú reconoció la naturaleza de Dios. Entonces se asombra. Se asombra. Y comienza a alabar a Dios.
pueblo, vayamos a Dios con nuestras dudas. Para que conozcamos mejor su naturaleza, para que entremos arriba y dígale sus dudas a Dios, vaya a Él. Dígale, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al pueblo? ¿Por qué a mi iglesia? ¿Por qué a mi ciudad? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a los más cercanos? Dígaselo. Y ahí en eso el Señor se le va a revelar y usted va a conocer la naturaleza, va a mirar a Dios, va a ver que Dios es soberano, que todo lo tiene controlado, que todo está en sus manos, que aunque pareciera que no es, es. Porque para Dios los caminos de Él son distintos a los nuestros. Los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Las cosas de Él son distintas a las nuestras. De lo que Él dice a lo que nosotros decimos hay una distancia grande. Él es el alfa y la omega. Él es el principio, Él es el fin. Él es el que es. Él es el yo soy. Él es el que le dijo a Habacuc, tú ahora vas a entender quién soy yo. Comienza el llorar, el rendirse. Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo. Señor, Babilonia está allá. Los reyes malos están. Ahora tú me dices que vas a dejar que ellos se metan con los tuyos. Y este arroz con mango, ¿cómo va a ser? Esto es un berenjenal. Esto va a ser algo raro aquí. El enemigo contra nosotros. Satanás metiéndose contra la iglesia. Yo tengo promesas que no va a poder resistir porque la iglesia del Señor tiene el poder. Pero Jehová es soberano, le dijo. Yo tengo el control. Pero va a pasar. Porque va a pasar porque los tiempos son malos. Porque los que están gobernando son malos. Porque vinieron 3 reyes malos y sus 3 hijos y un nieto. Porque se montaron arriba a liderizar la ciudad, el gobierno, gente mala. Porque Josías había muerto. La iglesia no puede estar en quién dirige o las bonanzas del momento. La iglesia depende de Dios. El cristiano depende de Dios. La obra depende de Dios. Alabado sea su gloria. Que no entendemos la forma que Dios actúa, es verdad. Pero no puede ser una excusa para no orar y clamar, aviva tu obra en medio de los tiempos. Queremos ver tu rostro, queremos entender tus planes, queremos ver tu visión, queremos ser humildes, queremos adorar de corazón, queremos correr para nuestra iglesia, queremos mantener la llama ardiendo, queremos que la lámpara esté afuera para que todo el mundo sea alumbrado. Queremos ser parte del proyecto de Dios. Aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Estás escuchando? En medio de los tiempos. Los tiempos son malos. Y hay gente viviendo en este tiempo contenta con el tiempo. Feliz con el tiempo. Pero este hombre estaba allí clamando. Tú puedes preguntar a Dios. Pero vas a terminar alabando a Dios. Esa es la ventaja de los creyentes, que podemos preguntarle a Dios. Al final vamos a terminar alabándolo. Te damos la gloria, te damos la honra. Tú tienes el control. Tú tienes, no. Te doy el control. Tú eres mi capitán. Tú eres mi capitán, pero yo llevo el timón. Déle el timón al Señor. Yo decía, cuente sus bendiciones. Cuente las bendiciones. Sí, pero deje de controlar a Dios también. Deje al Señor ahí. El mensaje de Habacuc en esos 3 capítulos es el mismo hoy. Y ya estoy terminando. ¿A ustedes les gusta que su pastor le predique cuando él termina temprano? Hoy va a terminar temprano también. Ese deseo de mi esposa, mi amor. Yo veo una alegría. La gente terminó el culto y la gente seguía. Sí, porque mientras termines temprano vamos bien. Pero estos mensajes van bien, porque estos mensajes están escritos. Yo le digo al Señor, Señor, vamos a darle lo que tú quieras. Yo ahorita estoy diciendo al Señor lo que el pueblo necesita. Y aquí hay que salir, hermano. Esta semana tiene que haber un clamor.
Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de esta semana. Lo que se levante el enemigo esta semana, lo que se levante guerra, aunque se levante en tormenta, aunque se levante lo que sea. Aquí puede caer nieve en la semana que viene. Hello. Aquí la naturaleza se puede mover como quiera. Que deje la comodidad donde usted está y clame a Dios. El Señor te dice que dejes la comodidad que tienes y la tranquilidad y aquello que como que no ves para los lados, nada es contigo, y comiences a clamarle a Él y comiences a buscar su rostro y comiences a pedir avivamiento. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Confiar en Dios. Este es el mensaje, que Él es soberano. Porque el justo por la fe, que no se digan que no hubo mensaje. No tiene nada que ver conmigo. Que no se le diga a Dios que tú no me dijiste. Tú no nos hablaste. Ay de mí si no hago conforme a lo que Dios está diciendo. Queremos una iglesia que busque su rostro. Queremos familias que busquen su rostro. Queremos ver su gloria, y aunque no veamos su gloria, sino su silencio, tenemos que postrarnos a su presencia. Para eso somos iglesia. Para eso somos sal de la tierra. Para eso somos lámpara y luz en medio de las tinieblas. Para eso somos el pueblo de Dios. Para eso somos con lo que Dios cuenta. Dios está contando contigo, iglesia. Dios estando contigo, familia. Dios cuenta contigo. Dios actúa en su pueblo, aunque parezca a veces que el mal está triunfando. Dios actúa. Aleluya. Levántese. Hacen la brecha. Que sé que, ay, Señor, ahí voy también. Yo no me quedo atrás rezagado. Aquí nadie tiene el derecho de quedarse atrás rezagado. Aquí todo el mundo en la brecha. Porque Dios, aunque se levante, Dios tiene el control. Aunque están pareciendo mal las cosas algunas veces, Dios tiene el control. No cuestione más a Dios. Trate de comprender a Dios, de conocer a Dios. Vaya a la palabra, vaya a la oración. No lo cuestione tanto, sino comience a conocer a su Dios. No se cuestione porque usted nació así y por qué creció así y por qué le pasó a usted. Para eso, corte el ombligo, córtelo ya, córtelo allí, eso se va. Yo no voy a cuestionar más a Dios en mi vida. Ahora yo voy a conocer al Dios que tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todos tenemos alguna razón para decir por qué. ¿Por qué? Sea perseverante como creyente, sea auténtico como creyente, mantenga su valor de creyente. Usted no, porque las olas van y vienen, usted no se mueve porque las cosas suceden. Usted es una hija, un hijo de Dios, y usted está allí en las manos del Señor con fe. Persevere en su fe, manténgase en su fe, que yo estoy seguro que las cosas van a suceder, y entienda que Dios es soberano. Quiero hablar un poco y hacer énfasis de esas interrogantes como dudas, porque estamos en un tiempo que la gente no viene a la iglesia por muchas dudas, y la gente se va de la iglesia por muchas dudas. El ser humano está lleno de duda. El enemigo está atacando al ser humano con la duda. Ya usted muchas veces, y no me refiero necesariamente a los que están sentados aquí, pero reciben el mensaje de parte del Señor, ya hasta la sombra nuestra dudamos de ella, de nuestra propia sombra, porque el enemigo descubrió que la duda puesta en el creyente le da un crédito importante. Dudamos del proyecto, dudamos de la iglesia de Jesucristo, dudamos de las sanidades, dudamos de los milagros del Señor, dudamos de la presencia del Espíritu Santo, dudamos que el Señor está en una casa las 24 horas del día en su casa, dudamos que este es el mensaje de Dios, dudamos que la alabanza va a romper las cadenas. La duda ha sido un instrumento desde el principio hasta hoy que el enemigo ha usado. Pero leyendo el libro de Habacuc con solo 3 capítulos, 1, 2 y 3, un profeta
desconocido para aquel tiempo. En los tiempos, si ustedes nada más le hablaran de Habacuc, casi ni sabe quién es él. Pero cuando decimos que creció